tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra del Señor: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Le invito para que cierre sus ojos y tengamos una oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, damos honra y gloria a tu santo y bendito nombre. Te agradecemos porque hoy nos concedes esta linda oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Te agradecemos también por todas tus bendiciones. Gracias porque tu palabra santa ilumina nuestra vida. Te agradecemos por darnos a Jesús y también te agradecemos por concedernos la dirección bendita de tu Espíritu Santo. Queremos estudiar en esta hora tu palabra. Te rogamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite, prepare el terreno de nuestro corazón para que la semilla de la verdad pueda caer en tierra fértil y pueda dar también fruto para vida eterna. Gracias te damos por escucharnos. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.
Agradecemos a nuestro Dios por concedernos el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para descubrir las gemas preciosas que se encuentran en su santa palabra. Hemos iniciado una serie de estudios titulada Camino de Vida. Por medio de la palabra santa, el Señor nos muestra el camino que nosotros debemos seguir, porque Él desea que ustedes y yo podamos tener una vida en abundancia, como lo dice San Juan capítulo 10, versículo 10. El día de hoy estudiaremos el tema número 6 de nuestra serie, y este se titula La perfecta ley de Dios. Imagínese usted, querido amigo y amiga, ¿qué sería de un gobierno sin ley y sin orden? Bueno, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor, miremos a nuestro mundo hoy y tendremos una muestra de lo que esto podría ser. El aumento en el encarcelamiento, el miedo al terrorismo, los robos por doquier, los asesinatos sin control, los matrimonios destruidos, los conflictos internacionales, guerras sin fin. Todo esto es el resultado del rechazo directo de la perfecta ley de Dios. Muchas personas piensan que el problema es la perfecta ley de Dios, pero no es así. El problema es el imperfecto corazón del ser humano. El hombre pecador no alcanza a cumplir lo que esa ley impecable desea que se alcance. Nos quedamos cortos como seres humanos al cumplir con el ideal del Señor. Cierto día una amiga me dijo, Sergio, ¿y si es posible cumplir con la ley de Dios? ¿Hay alguien que haya cumplido con los mandamientos que Él ha prescrito? Y como lo dije, como seres humanos es imposible poder alcanzar con el ideal del Señor. Pero la buena noticia es que el Señor Jesús nos concede el poder necesario para que ustedes y yo podamos vivir de acuerdo a las normas que están más allá de nuestra naturaleza. El día de hoy estudiaremos 3 aspectos especiales acerca de la perfecta ley de Dios y finalmente tendremos una conclusión. Así que le invito a que traiga su Biblia y sumerjámonos en el estudio de su palabra. El primer aspecto que vamos a estudiar es la naturaleza de la ley de Dios. Y quiero que me acompañen al Salmo 19, versículo número 7 y 8. Dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El salmista nos dice que la ley de Jehová es perfecta. No solamente nos dice que es perfecta, sino que también nos muestra otras características de su preciosa ley, de la ley de Dios. Dice que es perfecta, dice que es fiel, dice que los mandamientos de Jehová son rectos y dice que el precepto de Jehová es puro. Todas estas características que tiene la ley de Dios son el reflejo del carácter de nuestro Dios. Dios es recto, Dios es puro, Dios es fiel. Todos los atributos que tiene la santa ley de Dios también son los atributos de nuestro Dios, de nuestro Padre celestial. Ahora, muchos se preguntan, ¿y en dónde encontramos los mandamientos de Dios en la Biblia? ¿Dónde encontramos la perfecta ley de Dios? Pues querido amigo y amiga, vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 20, versículos 1 al 17. Allí encontramos nosotros la perfecta ley de Dios, los 10 mandamientos.
Me permito leerles en esta hora esta preciosa ley. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Cuando vamos a Éxodo 20 encontramos esa maravillosa ley, esos mandamientos que Dios nos ha dejado para que se conviertan en una salvaguardia para los hijos de Dios. No solamente la encontramos en Éxodo 20, sino que también la podemos encontrar en Deuteronomio capítulo número 5. Es importante, queridos amigos, que cada día podamos ver el reflejo de Dios a través de su santa ley. Veremos a continuación que esta ley preciosa fue escrita por el mismo dedo de Dios. Éxodo, capítulo número 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. La ley de Dios es inmutable, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es pura, la ley de Dios es recta, porque fue entregada y escrita por el mismo dedo de Dios. Éxodo 34, versículo 28. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Allí en Éxodo, Moisés nos está diciendo que la ley de Dios se compone de 10 mandamientos. Ya los leímos hace un momento. Cada uno de ellos nos muestra el compromiso que tienen los hijos de Dios para con Dios y también para con su prójimo. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Cuando Dios estableció su ley, no añadió más a estos santos preceptos. Deuteronomio, capítulo número 5, versículo número 22. Estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó a mí. Moisés está diciendo, querido pueblo, yo me reuní con Dios en el monte, ustedes mismos lo escucharon, ustedes escucharon los truenos, ustedes vieron cómo se oscureció el monte,
Ustedes escucharon todos los relámpagos. Ustedes escucharon la misma voz de Dios. Dios me entregó las tablas de la ley, las escribió con su propio dedo para que nosotros como pueblo entrásemos en una relación de pacto con Él. Es importante que tengamos presente que los mandamientos de Dios se han establecido como un pacto entre Dios y su pueblo. Ahora vamos a Romanos, capítulo número 3, versículo número 20. ¿Cuál es la función de la ley? Dice el apóstol Pablo. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, queridos amigos y amigas, la ley de Dios no nos salva, pero la ley de Dios nos muestra cuál es nuestra condición. Dice el apóstol Pablo, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios entonces se comporta como un espejo. El espejo nos muestra cómo estamos, si estamos limpios o si estamos sucios y qué debemos hacer para poder limpiarnos. El espejo mismo no nos puede limpiar nuestra suciedad. Asimismo, la ley de Dios lo que hace es mostrarnos nuestra condición, mostrarnos el pecado, dárnoslo a conocer para que así nosotros podamos buscar al que verdaderamente sí nos puede limpiar. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Ahora, aquí en el Salmo 111 se nos muestra otras características de la perfecta ley de Dios. Se nos dice que los juicios de Jehová son rectos, que la ley de Dios es verdad y que está afirmada eternamente y para siempre. La ley de Dios, amigos, es segura. En la ley de Dios podemos encontrar un refugio seguro para nuestra vida. La ley de Dios también nos libera del pecado. La ley de Dios nos liberta de todo hábito malo. Si nosotros tan solo tuviésemos en cuenta la perfecta ley de Dios y que ésta pueda regir mi vida, usted y yo podremos ver resultados maravillosos y especiales en nuestra vida. La ley de Dios nos libera. Muchas personas creen que los mandamientos son tan solo unas restricciones, pero el apóstol Santiago nos dice que esta ley nos da la verdadera libertad que necesitamos los seres humanos. La ley de Dios, amigos, entonces es una lámpara, es una guía segura en medio de las tinieblas de este mundo. Y vimos a través de la palabra de Dios cuáles son los atributos de esta perfecta ley. Es justa, es recta, es santa, es buena, como lo dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 7, versículo 12. Todos estos maravillosos atributos de la ley de Dios son los mismos atributos que tiene nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso, la perfecta ley de Dios es un reflejo del perfecto amor de nuestro Dios. El segundo aspecto que vamos a estudiar, queridos amigos, es el impacto de la ley de Dios. Y quiero que vayamos al Salmo 40, versículo número 8. Dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí encontramos una figura literaria especial en la poesía hebrea y es el paralelismo de las líneas.
Estas dos líneas se complementan una a otra, se conoce como paralelismo sintético. En la segunda línea dice, y tu ley está en medio de mi corazón, pero en la primera línea dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, te ha agradado. Cuando ustedes y yo conocemos al Señor, cuando ustedes y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, honraremos a nuestro Dios por medio del cumplimiento de su santa ley. Cuando conocemos a Dios, vamos a hacer su santa y divina voluntad. Cuando nosotros conocemos a Dios, trataremos con la ayuda del Señor de cumplir con los mandamientos que Él nos está prescribiendo. Procuraremos hacer su santa voluntad. Primera de Juan, capítulo número 2, versículos 3 al 5. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Todos aquellos que guardan la perfecta ley de Dios no carecen de la verdad. Y allí el apóstol Juan trae una palabra muy especial que hemos venido estudiando en temas anteriores, conocer a Dios. No es el conocimiento teórico, no es información, no es un conocimiento académico de quién es Dios, sino que es un conocimiento por experiencia. Todos aquellos que dicen que conocen a Dios por experiencia, guardan la perfecta ley de Dios, guardan sus mandamientos, procuran con la ayuda del Señor cumplir con lo que dice la santa ley. Romanos, capítulo número 13, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ustedes y yo guardamos los mandamientos de Dios, estaremos en armonía con Dios y también estaremos en armonía con nuestro prójimo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40, dice que un escriba, un maestro de la ley, se le acercó al Señor Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el primer y grande mandamiento de la ley? Y el Señor Jesús le contestó: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor Jesús a este maestro de la ley? El Señor Jesús quería mostrarle que en estos dos grandes mandamientos se resume la perfecta ley de Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le estaba diciendo que en este mandamiento se estaban resumiendo los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás tu santo nombre en vano. Y acuérdate del día sábado. Estos primeros 4 mandamientos resumen o nos muestran el compromiso que tienen los hombres para con Dios. Y cuando le dijo que el segundo mandamiento era amarás a tu prójimo como a ti mismo, en ese mandamiento estaban resumidos los otros 6 mandamientos de la ley de Dios
que tienen que ver con el compromiso que tenemos con nuestro prójimo. Honra a padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, etcétera, etcétera. No significa ahora que los otros mandamientos quedan desechados. No significa que solamente amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo y los demás mandamientos quedan olvidados. No es así. El Señor trató de resumirlos en estos dos grandes mandamientos, pero allí está el cumplimiento de toda la ley. Porque si ustedes van a Mateo 22, versículo 40 dice, de estos depende la ley y los profetas. El Señor, a través de su palabra, a través de este mandamiento que le dijo al escriba de la ley, nos estaba resumiendo lo que nosotros debemos cumplir, la perfecta ley de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Algunas personas dicen que la ley de Dios ya no está vigente. Otros dicen que los mandamientos han sido abolidos. Pero las palabras del Señor Jesús nos indican que eso no fue lo que el Señor quiso decir. El Señor está ampliando la santa ley de Dios allí en Mateo capítulo número 5. Usted puede leerse capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio según San Mateo y encontrará el Sermón del Monte. La constitución del reino de la gracia estaba compartiendo el Señor Jesús con todos sus oyentes. La ley de Dios está vigente, querido amigo y amiga. Los mandamientos de Dios nunca han sido abolidos. San Mateo, capítulo 19, versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Los que son salvos, querido amigo y amiga, guardan la ley de Dios. Veamos la experiencia del pueblo de Dios cuando Él los libertó de la esclavitud de Egipto. Le hago una pregunta. El Señor, cuando les dio la ley allí en el desierto, ¿se las dio para que ellos se salvaran o porque ya habían sido salvados? Piense su respuesta. La ley de Dios dada allí, después de que los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿se la dio al pueblo para que se salvaran o porque ya habían sido salvados? En el razonamiento bíblico y en lo que podemos extraer de ese episodio especial, podemos ver que Dios le dio su ley a un pueblo que ya había sido salvado, que ya había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, que ya no estaba bajo el yugo de los egipcios. La ley de Dios, querido amigo y amiga, es dada para todos aquellos que han sido salvos en Cristo Jesús, a aquellos que están aceptando la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando el pueblo recibió la santa ley de Dios, comenzó a guardar los mandamientos de Dios por la gran muestra de amor que Dios había manifestado a su pueblo. Los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había conducido por el desierto, les había provisto el alimento, les había provisto la bebida. Ahora Dios desea entrar en una relación de pacto con su pueblo por lo que Él ya hizo en favor de él.
Dios nos ha dado su ley no para que nosotros nos salvemos por ella, sino porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Pero tenemos que aceptar el sacrificio maravilloso de Cristo en nuestro favor. Por amor, ustedes y yo vamos a guardar la santa ley de Dios. Por lo que Él ha hecho en nuestro favor, nosotros vamos a cumplir con los mandamientos que Él ha prescrito en su perfecta ley. Es importante que nosotros comprendamos cuál es nuestra relación con la ley de Dios. Esta no nos salva, pero esta sí nos muestra el camino de la salvación. La santa ley de Dios lo que hace es mostrarnos nuestra condición de pecado y nos lleva, nos conduce a aquella persona que sí nos puede salvar. Y esa persona se llama Jesucristo el Señor. El tercer aspecto de nuestro estudio tiene que ver con la aplicación de la ley de Dios. Algunas personas de manera jocosa dicen, las leyes se hicieron para incumplirlas, para violarlas. Pero no es así. Toda ley es para cumplirla y el incumplimiento de la ley trae unas consecuencias para nuestra vida. Hace algunos años, para la época de Semana Santa, recuerdo que era el miércoles de esa semana, fuimos con mi esposa a la clínica a reclamar unos exámenes. Como la diligencia no era demorada, le dije a ella que fuera y lo reclamara mientras yo la esperaría ahí en el carro. Es una zona donde pasan muchos agentes de tránsito, pero yo estaba dentro del carro y pensaba que estando allí no iba a suceder nada malo. Por el espejo me di cuenta que venía el carrito de las fotomultas. Esperé a que viniera algún agente de tránsito y me dijera que corriera el carro, que ahí no podía estar. Pero realmente pasó el carrito de las fotomultas, no me dijo nada, no apareció ningún agente de tránsito. Entonces pensé que había pasado desapercibido. Cuando llegó mi esposa le dije, vámonos rápido porque el carrito de las fotomultas está por ahí dando vueltas. Y ella me preguntó, ¿vino algún agente de tránsito y te llamó la atención? Yo le respondí, en ningún momento, solamente pasó el carrito y no pasó nada más. Así que nosotros nos fuimos para la casa. El jueves era festivo, el viernes también. Llegó el día lunes y cuando estábamos allí en el apartamento, sonó el citófono. Cuando contesté, me dijeron que era el mensajero que traía una correspondencia. Bajé a recoger la correspondencia y cuando me alcanzó el sobre, me di cuenta que tenía un logo de la Dirección de Tránsito. Me causó curiosidad y en mis adentros dije, pero si hemos cumplido con todos los pagos de los impuestos, no tenemos ninguna deuda por ahí. Así que firmé y entré al apartamento. Cuando abrí el mensaje, la correspondencia, decía que tenía que pagar una multa por estar parqueado en una zona prohibida. Me alcancé como a molestar un poco porque dije, ¿en qué momento yo estaba parqueado en una zona prohibida? ¿En qué momento me hicieron a mí una multa? ¿En qué momento se me acercó un agente de tránsito para hacer eso? Pensé que había sido una equivocación y ya estaba a punto de llamar a esa oficina para que me dieran cierta información. Cuando seguí avanzando en la lectura, ¡oh sorpresa! Ahí estaban las fotografías de nuestro carro y las placas FLJ 691. Inmediatamente recordé el momento en que yo había estado parqueado en ese lugar esperando a mi esposa que trajera los exámenes. Llamamos a un familiar para decirle que cómo era posible si yo estaba dentro del carro, por qué me tenían que haber hecho una multa de ese tipo. Este familiar me dijo, no hay nada que hacer. Tiene que pagar la multa.
me rehusé a hacerlo y le dije, no, hay que hacer algo. Vamos y hablamos con la persona encargada para explicarles que no es posible que nos hicieran esa multa. Fuimos hasta allí y desafortunadamente nos dijeron, no hay nada que hacer, tiene que pagar la multa. ¿Qué tuvimos que hacer? Sencillo, pagar la multa por estar infringiendo la ley. Cuando incumplimos la ley, queridos amigos y amigas, tiene unas consecuencias. Algunas personas dicen, pero es que Dios es amor, pero Dios es paz, yo puedo vivir como yo quiera. Tenga cuidado, querido amigo y amiga, porque el incumplimiento de la ley de Dios también tiene unas consecuencias. Vamos a Eclesiastés, capítulo número 12, y leeremos los versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. La ley de Dios, querido amigo y amiga, es la base del juicio de Dios. Dice el sabio allí que en el día del juicio se traerá toda obra a juicio, bien sea buena o sea mala. El juicio de Dios se hará bajo su santa ley. La ley de Dios es el sustento de su juicio y es importante que ustedes y yo la podamos llevar a cabo, la podamos cumplir. Santiago, capítulo número 2, versículo número 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de Dios es la que juzga nuestros actos. La ley de Dios es la base del juicio. El juicio divino está basado en lo que dice la santa ley de Dios. Por eso es importante cumplir con cada uno de esos mandamientos, de esos preceptos. Romanos, capítulo número 3. Versículo 31. Dice el Señor: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Capítulo 6, versículo número 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. Muchas personas argumentan que por la fe nosotros vamos a estar exentos de guardar la ley. Otras personas dicen que estamos bajo el reino de la gracia, entonces no es necesario cumplir la ley. Nada más equivocado que eso, queridos amigos y amigas, porque hemos visto que la ley de Dios es la base del juicio divino y la fe y la gracia son especiales en el plan de la salvación. Pero de ninguna manera van a eximirnos de no cumplir con lo que dicen los mandatos de Dios. Los mandamientos del Señor son justos, son rectos y se nos han dado para que nosotros los podamos cumplir, para que nosotros los llevemos a cabo, para que nosotros los podamos poner por obra. Todos aquellos que están bajo la gracia de Dios honrarán al Señor cumpliendo su santa ley. Hebreos, capítulo número 10, versículo número 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Señor, a aquellos que lo han aceptado como su Salvador personal, escribe esa ley en su corazón y en su mente, a fin de que la podamos cumplir. Ya no están escritas en las tablas de piedra como se las dio a Moisés, sino que están escritas en las tablas de nuestro corazón. Por eso, amigos y amigas, nosotros debemos tener presente esta santa ley, ya que por medio de esta ley nosotros seremos juzgados, ya que esta ley es la base del juicio de Dios.
Finalmente, queridos amigos y amigas, tendremos algunas conclusiones acerca de la ley de Dios. El libro de Proverbios, capítulo número 28, versículo número 9, nos dice que el Señor honra a aquellos que guardan su preciosa ley. Proverbios 28, versículo 9 dice: incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. El Señor hoy nos está revelando este tema especial por medio de su palabra y desea que ustedes y yo, a partir de ahora, pongamos en práctica los mandamientos de la ley de Dios. Desea que los pongamos por obra ahora que estamos conociendo este tema especial. Es posible que usted no haya escuchado nunca este tema, pero hoy el Señor ha traído a nuestra vida el pan de vida, su santa palabra, para que nosotros conozcamos cuál es el criterio de su juicio y que vivamos en armonía con su santa ley. Apocalipsis, capítulo número 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo, querido amigo y amiga, se ensañará contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. El enemigo odia a aquellos y a aquellas que guardan la ley de Dios. Está furioso. Dice la palabra profética que en los tiempos finales el enemigo tratará de hacer guerra, que hará guerra contra aquellos que guarden los mandamientos de la ley de Dios. San Juan, capítulo número 15, versículo número 10. Dice la palabra del Señor: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro maestro. Y así como Cristo dice que Él guardó los mandamientos de su Padre, nosotros también tenemos que guardar los mandamientos de Dios. El Señor Jesús nos hace la invitación: guarden los mandamientos de Dios, así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. Y si el Señor Jesús, que era Dios con nosotros, guardó los mandamientos de su Padre, ¿cuánto más nosotros, seres caídos, seres en pecado, debemos hacerlo y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo? El Señor Jesús nos está diciendo hoy, queridos amigos y amigas: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un llamado especial a que pongamos en alto la perfecta ley de Dios. Ya dijimos que esta no nos salva en ninguna manera, pero nos conduce claramente a aquel que sí nos salva y nos puede limpiar del pecado, el Señor Jesucristo. Cuando ustedes y yo, queridos amigos y amigas, honramos la ley de Dios, el corazón del hombre se renueva, el carácter cada vez es más refinado y la vida refleja la realidad de que la perfecta ley de Dios es en verdad el perfecto amor de Dios. Por eso yo le quiero preguntar en esta hora, querido amigo y amiga, quisiera de todo corazón y con la ayuda de Dios guardar la perfecta ley de Dios. ¿Le gustaría, querido amigo y amiga, entrar en esa relación de pacto con nuestro Dios, guardando sus mandamientos? Si esa es su decisión, le invito que se ponga en pie y le digamos al Señor en oración que deseamos de ahora en adelante guardar con todo nuestro corazón su perfecta ley de amor. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este tema maravilloso.
por darnos a conocer tu palabra y mostrarnos que hay una perfecta ley de amor, los 10 mandamientos. Gracias por traer luz a nuestra vida. Y pedimos que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros para que con su ayuda, bajo su dirección, podamos cumplir con los santos preceptos. Queremos pedir una bendición especial por nuestros amigos y amigas, para que tu Espíritu Santo les ilumine y les capacite para vivir de manera práctica las enseñanzas de la Biblia. Bendícenos en todo momento, Padre Celestial, para que te podamos honrar con todo nuestro corazón, para que podamos cumplir con la perfecta ley de amor y para que podamos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros. Bendícenos hoy y siempre. En el nombre santo de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.